Se conformaba por Hoy vamos a hablar de los esteroides. Así vamos, ¿verdad, chicos? Vamos aquí, terpenos o isoprenoides. ¿Por qué son llamados también isoprenoides? por su componente base. Porque su compuesto base es un Isopreno. Muy bien, características de un isopreno. Volátil. Insaponificable. Insaponificable. Sin ácido graso. Sin ácido graso. Linealo. Cíclico. Eso iba. Bueno, entonces aquí solo teníamos el primero, características de este compuesto, hemiterpeno. Un isopreno, ¿qué más? Cinco carbonos. Bueno, ¿dónde lo encuentro? Olor del queso. Muy bien, monoterpenos. Dos isoprenos, 10 carbonos. 10 carbonos. Sesquiterpenos. 3 isoprenos, 10 carbonos. Se encuentran en el Carbonos. ¿Y en dónde? Esencias de los. Antimicóticos. Muy bien. Bueno, aquí, interpenos. ¿Cuántos carbonos? 4 isoprenos. 20. Muy bien. 4 isoprenos. ¿Dónde lo encuentro? En el olor del canal. Cannabis contra el cáncer, ¿verdad? Y tratamientos contra el Lo cáncer. importante de este producto que actualmente, tal vez cuando ustedes van a hacer su tesis, ya en unos 4 años podemos investigar de los efectos que ha tenido. Actualmente se está haciendo una tesis de qué tanto saben los veterinarios sobre los efectos como tópicos, ¿verdad? Porque está prohibido en humanos, pero no hay ninguna ley que restringe en veterinarios. Oh, mentira. Para tratar a los animales. Ah, Diré que es para el pensamiento de la Dalila. Sí, antitumoral. Miren, hay pocos productos químicos antimicrobianos. Bien, antimicrobiano. Triterpenos. 6 isoprenos, 30 carbonos. Sí. Se encuentra en cera de Se planta. encuentra en ceras de plantas. Bueno, tetraterpenos. Pigmentación de carotenoides. 40 carbonos. Pigmentación de carotenoides. Carotenoides en pigmentos. ¿En qué vitamina? En la A. Está bien. Bueno, aquí politerpenos. ¿Qué era lo importante de eso? Transporte de electrones. Y tiene que ver el transporte de electrones. ¿En qué compuesto? En la Muy bien. Ahí Bueno, hubiera puesto. ahora nos toca aquí esteroides. Bueno, entonces vamos a empezar aquí. Ya quitamos los saponificables y nos vamos a centrar en esto ahorita para el examen final. ¿Cuál es cuál? Entonces, los esteroides nos toca. Mira, los esteroides son importantes porque en la membrana se recuerdan que hay una doble capa lipídica y vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Colesterol. Y el colesterol, ¿dónde hablamos de colesterol en los temas anteriores? Kilómetros. Lipoproteínas. Lipoproteínas, ¿verdad? Y hablábamos de ese metabolismo. ¿Para qué servía el colesterol? Para formar sales biliares. Energético, sales biliares, ¿qué otra cosa? Transporte, base de hormonas. Eso sirve para hoy. Bueno, entonces esos son importantes porque los vamos a encontrar en plantas, en animales, en hongos. Y miren, derivan de Los triterpenos. ¿Qué me dice eso? Que tiene 15. Tiene que tener 30. ¿cuántos? 30 carbono. 30 qué? Carbono. Carbonos. ¿Sí estamos todos? Sí, y 6 isoprenos. Muy bien. Entonces dice aquí que esto nos va a servir, los esteroides, porque tienen que ver con regular las hormonas, cómo funcionan y la estructura. Entonces yo puedo ver una hormona que sea base esteroidea y yo puedo identificar su estructura, cómo funciona, cómo se transporta, quién la transporta y qué hace en ese órgano. Solo con ver la estructura bioquímica. Y aquí dice que ese esteroide, miren, tiene que tener un esqueleto que debe tener 4 estructuras que están cíclicas. Eso cambia todo lo que hemos visto, ¿verdad? Porque los anteriores van a estar cíclicos o lineales, pero este tiene que tener 4 estructuras cíclicas. Bueno, listos. Vale. Entonces primero vamos a tener nosotros su benceno. Este benceno, se lo saben ustedes de la química, ¿verdad? Es un hidrocarburo de 6 carbonos y vamos a hacer una hidrogenación y vamos a unir 2 más. Entonces, si yo tengo 3 bencenos, eso lo llamamos fenantreno. A este fenantreno con hidrogenado, yo le voy a agregar un pentano. ¿Estamos? Porque
Porque dijimos que los esteroides tienen que tener 4 Estructuras cíclicas. estructuras cíclicas, es la base. Bueno, entonces, para el nombre, vamos. La base, oiga, este compuesto, el esteroide va a ser ciclopentano. Dice perhidro, porque dijimos que ¿qué hicimos? Hidrogenación. Y dice fenantreno. El mismo nombre lo dice. Entonces estamos ciclo. Díganlo, ciclo. Pentano. Otra vez, repítalo, si no, no lo vamos a poder escribir. Ciclo, pentano, Pentano, perhidro. fenantreno. Bueno, entonces yo pongo esa estructura en el examen y les digo, pongo esa estructura en el examen y digo, díganme 5 características de eso. Tiene que ser. Derivado de tiene que ser pentano. ¿Derivado de qué? Triso. Bueno, derivado de los bencenos. De los ¿La base de qué? isoprenos. De los trisoprenos. ¿Qué más? ¿Es un esteroide? Tiene que ¿Es un tener esteroide? 4 ciclos. 4 Tiene que estructuras estar hidrogenado, 4 estructuras cíclicas. Vale, entonces yo lo pongo y dígame el nombre, ¿verdad? De la estructura de los esteroides. Ciclopentano, perhidro, fenantreno. Ciclopentano, ¿qué? Perhidro, fenantreno. Fenantreno. Ahí lo escriben porque si no van a ver ahora el examen, no lo van a poder escribir. Tienen que practicar. Bueno, vamos pues a lo siguiente. Entonces ahora, ya sé, yo pongo esta estructura, es la base de esteroides. Los esteroides van a ser, que tenemos 4 estructuras cíclicas, tienen que hidrogenarse y son moléculas, esto cabal venía en el examen, ¿verdad? Hidrofóbicas, o sea que son insolubles en agua, ¿verdad? Esa era la respuesta del parcial. Dice que tienen 4 anillos que van a estar enlazados, ¿verdad? Esos 4 anillos, ¿de qué tipo son? ¿De qué? ¿Esos 4 anillos de qué tipo son? 3 son. Son bencenos y uno es un pentano. Bueno, miren, dice que esa estructura, aquí dice que vienen fusionados, ¿verdad? Estos 3 que tienen 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 3 de 6 y un anillo de 5 carbonos. ¿Todos entendemos? ¿Sí? Bueno, lo siguiente es que dice que este hidrocarburo dice que es tetracíclico saturado. ¿Qué significa eso? Que no tiene ningún doble Que no enlace. tiene No tiene dobles enlaces. O sea que si aquí apareciera una estructura X con un enlace aquí y una cadena carbonada o algo así, no puede ser un esteroide. esteroide. No puede ser porque dice que la estructura cíclica no tiene Dobles dobles enlaces. Desde ahí, si en el examen viene una foto de un algo y viene dobles enlaces, eso no puede ser un esteroide. No puede ser. Bueno, lo siguiente, miren, es llamado ciclopentano, ya sé que se está refiriendo a hidrofenantreno o esterano. Si yo encuentro en un documento, esterano es lo mismo. Una pregunta, yo tengo entendido que el benceno, por ejemplo, tiene 3 enlaces que van así como... O sea, tiene La que dos les enlaces. enseñan en química. Bueno, en química ustedes casi siempre estudian estructuras bases, ¿verdad? Pero no quiere decir que yo los voy a encontrar siempre así, dependiendo del compuesto. Pero para que fuera un benceno no tiene que tener esos enlaces. O sea, Digamos, en este caso, Solo sería la forma. solo sería la forma. Como lo vimos también en carbohidratos, ¿verdad? Que solo miramos que formaba la forma. Porque este se parece a la forma de la glucosa, ¿no? ¿verdad? Entonces solo es la forma de la estructura. Bueno, entonces aquí miren, dice que el grupo funcional, oiga, a esa estructura se le va a agregar un grupo funcional en el carbono 3. Voy a agregarle, ¿cómo se llama esto? Hidroxi. 1HO. Hidroxi. Lo voy a agregar en el carbono 3. Entonces, ¿qué pasa si a esa molécula que yo estoy diciendo que es insoluble, hidrofóbica, yo le agrego esto? Se vuelve En antifática. el carbono 3. Aquí, 3. Entonces, esa molécula, ¿cómo la llamo yo? Anfipática. Anfipática. ¿Dónde vimos ese término? Las bicelas. Bicapas. En bicapas, ácidos grasos. Bueno, entonces si yo les digo a ustedes, los esteroides son hidrofóbicos, falso o verdadero, ¿qué ponen? Verdadero. ¿Verdad? Sí,
yo le agrego un grupo funcional, OH puede ser. Entonces una pregunta falsa verdadero podría ser: la característica de los esteroides es que estos pueden ser hidrofóbicos o anfipáticos, dependiendo si agrega un grupo funcional. ¿Qué piensan ahí? Verdadero. Vieron, es que ustedes se ven el conocimiento, pero cuando uno lo reestructura, empiezan a dudar y que sí, que no, que esto, que el otro. No. Si así era, así era. Y son llamados esteroides. Bueno, miren, aquí dice que entonces a esa estructura aquí le voy a agregar yo un OH y lo vuelvo anfipático, ¿verdad? A esta estructura en el carbono 17 yo le voy a agregar una cadena carbonada. Aquí, en el 17 voy a agregar una cadena de carbono. ¿Estamos? Pues pasemos a la siguiente. Entonces estoy aquí, esteroides, colesterol. Este colesterol puede volverse anfipático si nosotros un OH, un grupo funcional en el carbono. Se le puede agregar una cadena carbonada ¿en dónde? ¿En el carbono? 17. Bueno, entonces el colesterol, ¿se acuerdan cómo que cambiamos de tema o no? Sí. Entonces el primer grupo es colesterol. O sea que el colesterol viene de ¿qué compuesto? Del esteroide. Es de los Isoprenos. triterpeno también. Bueno, entonces aquí estamos esteroides. O sea que el colesterol es un esteroide. O sea que animales que nosotros les ponemos medicamentos a base de esteroides, ¿qué puede aumentar? El colesterol. El colesterol. Por eso es que a las personas que tienen asma, es un esteroide, tienden a subir muchas veces de peso. Y respecto a eso, también he escuchado que muchos venenos se tratan con colesterol. Sí, vamos a ver en la... sí, pero miren, hay varios, no solo se tratan con colesterol, también la mayoría podemos agregar algunos minerales o algunas soluciones, productos que se usan para teñir, pueden agarrar, se atraen químicamente y van a neutralizar a una toxina, pero casi siempre esos venenos son venenos químicos, ¿verdad? No venenos, o sea, Orgánicos. o digamos, no son de intoxicación con otras cosas. Entonces aquí dice que entonces el colesterol viene de los esteroides y es el más abundante de todos. Bueno, aquí les puse yo. Se mantiene en sangre por las lipoproteínas. ¿Por quién? La kilomicrón. Kilomicrones. VL. 4 transportan. Sí, todas. 4 transportan colesterol. Bueno, entonces si yo les pregunto, el colesterol que viene de los esteroides puede estar en la sangre libre o puede estar esterificado, ¿verdad? Porque las lipoproteínas lo transportan de las dos formas. Si nosotros viéramos la membrana bilipídica, sabemos que tiene lipoproteínas, que tiene glúcidos, que viene también la cantidad que va a tener de colesterol casi es la misma de las esfingomicinas, o sea, es igual la proporción. Y va a estar tanto en la membrana externa como en la membrana interna. ¿Por qué? Si llega aquí una hormona a base de colesterol, va a tener afinidad y se va a permitir el ingreso. Por eso es de que tenemos que tener colesterol, para que tenga una libre entrada. Entonces ahí se miran, ¿verdad? Los fosfolípidos, y aquí hay colesterol y aquí hay colesterol. Y esto ya lo vimos que a veces puede acumularse en las arterias, ¿verdad? Porque la LDL a veces no va a poder ser reconocida y va a formar una arteriosclerosis. ¿Todos ahí? Esta fue la que casi no pusieron en el parcial. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Sabemos que el colesterol puede ser sintetizado en hígado o puede entrar en la alimentación. Entonces, si está entrando en la alimentación, ese colesterol es llamado, que viene de afuera, exógeno. Bueno, entonces si el colesterol es sintetizado dentro del hígado del paciente, ese es Endógeno. yo a eso le voy a llamar novo. O sea, si algo dice novo, está el propio organismo sintetizándolo. ¿Sí? Bueno, entonces puede ser exógeno, puede ser el documento. El colesterol tiende a ser exógeno o puede ser novo. ¿Qué me están diciendo ahí? Que es del... Que de alguna forma lo va a sintetizar el paciente porque lo necesita de compuestos que tenga adentro. Él mismo los va a utilizar. Bueno, ¿qué puede formar el colesterol? Hoy vamos a hablar solo de estas. Entonces, hormonas esteroideas, sales
calcios biliares, lo vamos a ver la siguiente semana, y vitaminas liposolubles. Muy bien. ¿Todo está claro ahorita? ¿Sí? Muy bien, bueno, colesterol. Ya dijimos que está en las dos capas lipídicas, que en concentración es igual a los esfingolípidos, y tiene que ver con la endocitosis. ¿En qué otro tema hablamos de eso? Porque al final es acumulativo, ¿verdad? ¿En qué otro tema hablo yo de endocitosis? Lipoproteínas. Lipoproteínas. ¿Quién lipoproteínas? Las LDL y HDL. HDL, que había un receptor y iba a permitir la entrada. ¿En qué otro tema yo hablé de eso? De endocitosis. Dejar entrar y destruir adentro de la célula. Hidrólisis. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Cuando hablamos de que va a permitir, ¿por qué vamos a permitir esa entrada? Porque el colesterol viene adentro, ¿verdad? La lipoproteína, y lo tenemos que sacar. Entonces tiene que entrar. Este está relacionado con el tema anterior. Bueno, vamos a la siguiente. Miren aquí, no se mira mucho. No sé si apagamos la luz, tal vez se mire un poquito. Les voy a explicar algo de aquí para que... Porque a veces se aburren solo de hablar de teoría. Miren. Dice aquí que el colesterol forma estructuras de mielina. ¿Quién más formaba estructuras de mielina en el tema anterior? Esfingomielina. Ajá, esfingomielina. Entonces dice que ahí yo tengo que tener colesterol en las células del sistema nervioso central. Entonces, como ustedes no han visto todavía muchas cosas de anatomía, este es un corte, aquí está el cerebro. Y esto que ustedes, como que yo lo cortara así, miren, como que aquí el cerebro y yo tuviera un cuchillo, como que fuera una naranja y lo cortara a la mitad. No los confundo porque es en anatomía. Desde aquí y lo cortan a la mitad, ¿verdad? Y este es el cerebro. Y aquí tiene un marcador inmune para que se miren todo lo que ustedes miran de color rojo. A ver si lo miran un poco. Es porque ahí hay presencia de colesterol. Cuando empezamos a hablar de lípidos, que decíamos que era lo más importante. La cantidad de lípidos en el cerebro. ¿Cuánto puede llegar a ser? El 50%. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar alta cantidad de colesterol. Bueno, entonces aquí estamos. Esto que está aquí, ¿cómo se llama? Ciclopentano. Ciclopentano. Esta molécula sí puede ser soluble en agua, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Grupo H. Aquella cadena que está allá, siempre tiene que ir en el carbono. Siempre. Esa es la base de los esteroides. Es la base de los esteroides, ¿verdad? No del colesterol. Entonces ya lo vimos. En el carbono 3, un OH, en el número 17 del anillo se va a unir la cadena carbonada y va a tener una pequeña parte polar o no polar. Ahora sí vamos a ver lo que estamos viendo. Bueno, entonces lo que pasa es que yo traigo esto, ¿verdad? Yo traigo esta estructura y esta estructura podemos nosotros esterificarla o no estar esterificada. ¿Quién me trae ese colesterol esterificado y no esterificado? Las lipoproteínas. Lipoproteína, ¿verdad? O kilomicrones. Bueno, ¿en dónde está el esterificado? Adentro. En el núcleo. ¿Y el no esterificado? En la corteza. Bueno, entonces la lipoproteína me trae esas dos opciones. ¿Cómo se va a esterificar? ¿Qué pasa si yo a este colesterol le quito SOH? ¿Para qué les había puesto este grupo funcional? ¿Para volverlo? ¿Qué pasa si yo se lo quito? Se vuelve. ¿Se vuelve? Ya otra vez. Entonces nosotros le vamos a agregar un... ¿Qué es esto? Un carbonilo. Un ácido graso, porque este es un, miren, fosfatilcolina. Entonces yo le quito este ácido graso y se lo voy a dar al colesterol. ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos todos? ¿Sí? Entonces venimos nosotros y está así porque este viene no esterificado. O sea, viene la lipoproteína y me lo trae no esterificado y yo lo voy a esterificar, ¿verdad? Pero venimos aquí y le vamos a agregar un ácido graso. Entonces vamos a agregar miren. Este ácido graso, el segundo. ¿Se acuerdan que cuando empezaba una estructura a perder ácidos grasos, yo voy a quitar el de arriba, voy a quitar el de abajo y de último quitaba el de en medio? ¿En qué? ¿Cuándo hace eso el organismo? Que empieza a quitar. ¿En qué momento? Cuando está en
cuando estamos ingiriendo en la alimentación. Pero aquí nosotros queremos esterificar este compuesto y voy a agregar este ácido graso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Siempre de la fosfatilicolina? No, puede ser de otros. ¿De cualquier trigo? De cualquier trigo. Vamos a la siguiente. Bueno, pues, entonces sabemos que en el plasma sanguíneo, yo estoy hablando que hay una lipoproteína, un kilomicrón, una cualquiera. Dice que lo voy a encontrar como esterificado. ¿Va a estar? Esterificado. O sea, si yo encuentro en el plasma sanguíneo, esto siempre va a estar esterificado. ¿Dos? Sí, el plasma sanguíneo va a estar esterificado. Y ahí dice que el colesterol puede proceder de la dieta, exógeno o sintetizarse de... O sea que el propio organismo del animal tiene necesidad de colesterol, pero no hay. Entonces va a usar otras vías, otras rutas para sintetizarlo. Y dice que lo más importante es que todas las células pueden hacerlo, pero sobre todo el hígado, el intestino, la piel y el cerebro. Pero porque estos tres son tejidos que están constantemente renovándose, entonces van a estar todas las estructuras. Bueno, y sabemos que vamos a encontrarlo también de la dieta, formar sales biliares. Bueno, si yo pusiera, vamos a esa anterior, ¿sí? Por eso es que las personas que se inyectan esteroides se les daña el hígado. Sí. Vamos a hacer ahorita otros órganos que se dañan. Esas personas son hombres, decís. También. Que hacen ejercicio. Bueno, sí, también mujeres. Ahorita sí se inyectan. De progesterona también. Lo bueno es que no nos gusta hacer ejercicio. No, bromas. Hay unos que sí. Pero sí es cierto, van a ver que nunca se les va a olvidar. Entonces, yo pongo esta estructura en el examen y les digo, díganme estos 5 características. Solo de ver. Antifática, insaponificable, volátil, es un esteroide, sí, es un triterpeno. Estructura cíclica. Bueno, llega el carbono 3 tiene un, ahí dice. El carbono 17 tiene un. Puedo esterificarlo. ¿Va? Puedo esterificarlo. Entonces, ¿qué va a pasar si yo lo voy a esterificar? Agrego un Ácido graso. ácido graso. ¿En qué carbono? En el 3. Muy bien. ¿Estamos todos? Vale, pasemos entonces a la siguiente. Y ahí estamos, ¿verdad? Esta es la estructura base y este es el compuesto. Es el compuesto, perdón. ¿Cómo es llamado este compuesto? No, dígame el nombre de su estructura. Si es un colesterol. Colesterol. ¿Cuál es su estructura química? 5. Ciclopentano ferido. Con 1H en el carbono y una cadena carbonada en el carbono 17. Entonces ahora sí, este compuesto que es el colesterol, yo lo voy a usar para la síntesis de estas estructuras. O sea, ahorita vamos a entrar al primero. Bueno, hormonas a base de esteroides. Solo una pregunta, el colesterol si no tiene 1H no se puede esterificar, ¿o viceversa? No. Ahí terminan otras enzimas, que ahí está, Andrea lo puede decir, para que le van a ayudar a esterificar. Y otra, van a ver también coenzimas que van a ayudar a que el proceso. Bueno, vamos, ahora, hormonas esteroideas. Como ustedes todavía no saben mucho de hormonas, hay hormonas de varios tipos, pero estas hormonas que son a base de esteroides nunca se van a almacenar. O sea que el organismo para sacarlas a sangre las tiene que sintetizar. Pero se va a sintetizar si alguien le manda un estímulo y le dice al órgano que la produce, ahorita producirla. Entonces no se van a sintetizar porque nosotros guardamos el compuesto como esterol libre o esterificado. No lo tenemos almacenado de otra forma. O sea, no lo tenemos almacenado aquí unido para formar una hormona. Si una hormona es a base de esteroides, entonces tiene que en el momento producirse cuando se necesite. Bueno, entonces sabemos que esa estructura pues se va a hacer colesterol, están las membranas, todos ya lo sabemos. Y lo que permite son señales. La señal va a una hormona esteroidea, perdón, y va a llegar a una célula donde tiene que actuar. Esa señal, ¿por qué se recibe?
¿Qué tiene la membrana celular que la puede recibir? Receptores. Receptores a base de Proteína. no, Hormona. colesterol. Por eso decíamos que toda la estructura tiene alta cantidad de colesterol. Y en el caso de que se produjeran más de las que se necesitan. Bueno, depende cuál se te está produciendo, cuál está produciendo más. Pero si quieren, ahorita empiezan dudas y empezamos a resolver. Bueno, entonces, una se va a ir en sangre para hacer una hormona, la mayoría de las hormonas endocrinas tiene que ir por sangre o tiene que ir por plasma, ¿sí? Para este tipo de hormonas, todas van por sangre y todas van por plasma. Porque ¿quién la lleva? Las lipoproteínas. Albúmina la puede transportar, pero viene y sabemos que la estructura puede venir y puede modificarse para así ser soluble y llegar a donde tiene que actuar. Bueno, entonces va a ir aquí, miren, va a ir por sangre, va a haber un receptor y entonces se va a activar la célula que la puede recibir. Entonces decimos que aquí no la almacena el organismo y también va a ser una sustancia química que va a regular la cantidad que necesita. O sea, el mismo tejido va a decir que ya mucho y que paremos. O produce otra hormona no esteroidea para decir que se pare, que ya no se produce. Bueno, entonces empecemos con la primera. Vamos a tener glucocorticoides y el ejemplo es el cortisol, que es la hormona del estrés. Si les midiéramos los glucocorticoides, ahorita ¿cómo estaría el cortisol? Bueno, esta es la hormona del estrés. También tenemos mineralocorticoides, que es la aldosterona, y las hormonas sexuales, que son andrógenos, estrógenos y progesterona. Solo ellos son a base de colesterol y solo ellos son esteroides. Solo ellos. Bueno, ustedes tienen una paciente que quieren que entre al celo, pero el problema es que sí entra al ciclo, pero no presenta ese comportamiento de cópula que la dan los estrógenos. Bueno, entonces lo malo es que los niveles de estrógeno están muy bajos y el macho la quiere montar porque está en celo, pero ella no se deja porque no tiene ese comportamiento. ¿Qué pasa ahí? Deficiencia de colesterol. Tiene que ver algo el metabolismo del colesterol, ¿verdad? Porque entrar en celo es todo, comportamiento, ovulación, permitir la cópula, todo se tiene que dar. Si algo está fallando es porque una hormona está fallando de todo el ciclo. Vale, pasemos entonces al primero, glucocorticoides. Entonces, para iniciar, como aún no llevan ustedes anatomía, aquí están, ¿verdad?, los riñones y tienen la glándula adrenal. El término supraadrenal se usa mucho para humanos, pero está hablando de la misma, ¿verdad? Por la posición anatómica, nosotros como veterinarios solo decimos glándula adrenal, ¿verdad? Entonces, esta glándula dice que va a producir glucocorticoides, específicamente el colesterol, o sea, se va a producir aquí, ¿verdad? Y va a pasar cuando, como una respuesta al estrés, va a elevar la presión y también tiene que ver con los niveles de glucosa en sangre. Bueno, este ejemplo solo lo entienden las mujeres. Va uno caminando con su cartera y de repente empieza a sentir una presencia extraña. Ay, no. ¿Eso no es así? ¿Nunca les ha pasado? Típico de las mujeres sí, de los hombres no. Entonces uno está así y empieza a sentir una presencia extraña y uno dice, yo cambio la cartera de lugar, salgo corriendo ahorita y no piensa uno hasta ahorita me cruzo la calle. En un ratito piensa uno, ¿qué cosas que hacer? ¿Qué se elevó en ese momento? El cortisol. El cortisol, porque uno piensa todo, miren, hasta uno después hasta está sudando. No les pasan el examen, yo veo que el examen es calor. Y aquí dice que, ¿por qué tiene que ver con la glucosa? Porque ha de tener. Sí, no, pero ¿qué tiene? Si es un glucocorticoide, pero otra cosa. ¿Qué necesito yo para salir corriendo? Energía. Energía. ¿Y porque la glucosa para qué me servía a mí? Energía. Porque es un glucocorticoide. Entonces, si yo les pregunto ahí, dígame 3 características del cortisol, ¿qué ponen? Se eleva el estrés. Se eleva el estrés. ¿Dónde se produce? En glándula adrenal. ¿En qué clasificación lipídica está? Hormonas. Insaponificables, ¿sí? Esteroides. Muy bien. ¿Cuál es su estructura base?
Ciclopenteno, Peridofenoteno, muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí, dice que está relacionado en el metabolismo de los glúcidos o carbohidratos y es un inmunosupresor y antiinflamatorio. Bueno, entonces miremos ahí. Miren esto. Supóngase que este perrito se golpeó la patita, no tiene fractura, no tiene nada, y tiene así 15 días. ¿Creen que eso es normal? No. ¿Qué pasa? ¿Por qué la inflama? Porque es normal que el organismo produzca una inflamación por una serie de procesos. Pero en un momento, cuando nos quemamos, cuando nos golpeamos, en un momento la inflamación tiene que Disminuir. desaparecer. ¿Y qué pasa si no está disminuyendo en un paciente? Está Algún mal. problema. ¿Cuál es el problema? ¿No estoy diciendo cuál es? Hay ¿Cuál es mucho. el problema? No hay un buen metabolismo de quién? Del glucocorticoide. Del cortisol. Cortisol, díganlo, porque así es como no dicen la palabra, no la pueden decir. Cortisol. ¿Por qué el cortisol está relacionado con esto? Sí. Por el estrés y porque su característica es que él debe ser un antiinflamatorio. Vale. Tengo un perro que se quebró, una inflamación horrible, antes de operarlo tengo que desinflamar. ¿Qué inyecto? Cortisol. Cortisona, que tiene que ser un Antiinflamatorio. antiinflamatorio. ¿De qué tipo? Esteroideo. Entonces cuando yo leo dice ahí esteroide sintético y todo lo demás. Vale. Pero también tiene el efecto que que produce en el organismo. Inmunosupresor. Inmunosupresor. ¿Qué pasa si yo vengo y le dejo a un paciente eso 2 semanas? Hay sus infecciones. Después va a parar con otra enfermedad. ¿Verdad? Entonces cuando yo uso un fármaco, porque está simulando algo del organismo y más ese tipo de fármacos, yo tengo que saber bien qué estoy haciendo. Vale, entonces aquí miren, porque tiene que ver ahí la presión. ¿Qué hace esta hormona? ¿Y qué tal yo tengo un paciente que se fracturó, está bien inflamado y tiene la frecuencia cardíaca hasta el tope? ¿Qué no voy a poner? Cortisol. Cortisol. ¿Voy a usar un antiinflamatorio? No. Esteroideo. ¿Estamos todos ahí? Vaya, pues. Así vieron. Por eso quieren ser ustedes médicos. Vamos a pensar más. Bueno, ahora vamos con... Aquí son unos ejemplos porque ahí en la nándula se hacen como 20. Vamos, aldosterona. Miren, es una hormona esteroidea que tiene que ver con el sodio y el potasio. ¿Dónde di esto mismo? Aquí en el curso. ¿En la bomba qué? Pero también lo digo un órgano, que pasaba algo, que entraba, que salía, que aquí, que allá. El enterocito no lo ve. ¿Ah? En pulmones, ¿en dónde? En los alveolos. En el glóbulo rojo, ¿en qué tema? En el intercambio. Intercambio gaseoso. ¿Verdad que es un intercambio? Vale. Entonces dice que aquí, miren. Y con esto, la presión sanguínea y tiene que ver con el equilibrio de electrolitos en sangre. O sea que si yo tengo aldosterona puede afectar si mi paciente está eliminando mucho líquido o absorbiendo mucho líquido. Sí. ¿Por qué? Sí, es cierto. Porque tiene que ver con el metabolismo de los electrolitos. Bueno, aquí vamos pues. Entonces estamos aquí, ya sé que se produce en la glándula suprarrenal, ya sé que tiene que ver con el equilibrio entre sodio-potasio, la bomba sodio-potasio, ya lo vieron ustedes en química, ¿digamos en cuál? Y estamos aquí. ¿Por qué está aquí un hígado? Porque proviene de ahí. Porque se metaboliza a nivel Del hígado. hepático, si es de qué tipo, es esteroide. Endógeno. Bueno, y dice que va a haber poca cantidad de eso en sangre, entonces le decimos al hígado que lo Produzca. produzca. ¿Pero qué me está produciendo el hígado? Está produciendo esteroides. ¿Qué me está produciendo? Colesterol. Colesterol. ¿Verdad? Colesterol, que es la base estructural para esta hormona. Viene ese colesterol y se tiene que ir a la Glándula suprarrenal. glándula adrenal. Bueno, ¿cuáles son las únicas lipoproteínas que van? Un receptor las reconoce y le permiten entrar. Lleva colesterol. LDL y HDL. Bueno, entonces se produce aquí, se va HDL, LDL. Llega aquí, el receptor la recibe, entonces se da una se da la endocitosis, se metaboliza aldosterona y luego se va a sangre y hay que empezar a equilibrar estos dos compuestos. ¿Dónde se van a equilibrar? Pulmones. En pulmón Y riñón. y en Riñón. Entonces como que solo da una vuelta, ¿no? Porque aquí se produce y luego Su glutamato. ¿todos ahí? ¿Sí?
Vamos a la siguiente, pues. Usted sabe. Entonces, sí, se ¿Qué pasa con un paciente que está acumulando? está bajo el electrolito. Está acumulando. Mucha ¿Qué presencia pasó de con alcohol. ese equilibrio? No hay un equilibrio. En algún momento se tuvo que... ¿En qué órgano está mal? Si empieza a acumular líquido. Riñón. Riñón. Riñón, ¿verdad? Tiene que ver con riñón. ¿Y con qué glándula? Adrenal. Adrenal o suprarrenal. ¿Qué otros órganos tienen que ver con el metabolismo de esta hormona? El hígado. Hígado y pulmones. Bien, ahí van. Aquí solo es superficial, el piso lo van a aprender. Van a la siguiente. Mire, hormonas sexuales. Entonces, las hormonas sexuales, lo que la mayoría de estos van a determinar características sexuales específicas. Solo vamos a ver algunas cosas, no vamos a entrar a detalle. Bueno, entonces empecemos pues. Las hormonas sexuales. Me dicen cuando ya, porque creo que cuando empiezas es ya no para. Vamos a la siguiente. ¿Qué es hora? ¿Qué pasó? 53. No me quiero, ya no. Pero no.